Avui tenim al programa Terra Núvol a l'Helena García Quevedo. És una escriptora, coguionista i periodista de formació. Ella és doctora en Ciències de la Informació. L'Helena avui ens parla des de Madrid de la seva última novel·la, el seu últim llibre, que és El viaje de las mujeres, publicat aquest febrer per Ediciones Luciérnaga. Buenos días, Helena. Hola, buenos días, Gemma. Bienvenida a Terra Núvol. Es la primera entrevista que hago en español porque realmente el interés del libro es muy grande y me apetecía un montón entrevistarte. O sea que inauguramos un nuevo lenguaje en Terra Núvol. Muchas gracias. Como comentaba, pues eres doctora en Ciencias de la Información y tu formación como periodista te llevó durante una época de tu vida pues en sitios, ¿no?, como corresponsal donde había un clima bélico. Me sorprende o me ha impactado, ¿no?, cómo tú debías vivir pues ese clima de guerra. Dos caras, ¿no? Por un lado, soy periodista de formación y sabía que era un regalo en cierto modo, ¿no? Tener acceso en primera persona a una realidad tan diferente. Por ejemplo, vivir en Jerusalén, yo sé que fue un regalo de vida, ¿sí? Porque toda tu forma de ver el mundo cambia. Sufres, o sea, yo sufría. No, de repente empecé a sentir cosas dentro de mí que ya no eran periodismo, que eran otra cosa, o sea, que eran otra cosa, no sabía colocarlo, no sabía colocar el dolor, la frustración, que no era mía, que era por la gente que veía, por las injusticias que veía. Y en Irak eso fue a más, ¿no? También, o sea, ya era desde una posición, era ya como guionista, era como periodista, o sea, accedí como periodista, se me abrió la puerta como periodista y como guionista, ¿no? Para facilitar, para abrir las puertas y para crear desde la realidad, para crear ese documental. En Colombia, buscando una historia, buscando a personajes entre gente que había sufrido muchísimo, o sea, gente que había con historias de vida, las historias más atroces que he podido escuchar nunca. Fue también, ¿no? Era como que mi creatividad, sí, desde el periodismo accedía, pero luego trabajaba desde la creatividad y eso detonaba y detonó y ha detonado en mí, pues que se disparara también mi otra forma de contar, ¿sabes? El darme cuenta que todo eso también me estaba nutriendo, por un lado como creadora, pero por otro lado como persona también. Y digo nutriendo desde lo que has leído tú, ¿no? El empezar a desarrollar dentro de mí otra forma, otra necesidad de ver las cosas, de buscar otra forma, de saber que no podía ser solo eso, no podía existir solo esa mirada. Y luego en paralelo también he tenido la suerte, o sea, mira, para ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo vuelvo de Irak, estoy trabajando también para un canal de televisión de cine, sobre cine. Y en ese vuelvo a Irak, voy a Colombia, por ejemplo, y voy a buscar una historia. Me invitan los indígenas, por un lado, una experiencia personal para nutrirme y crear otros libros. Me invitan los arhuacos y en paralelo, o sea, acabo de estar con los arhuacos y empiezo a buscar una historia para rodar la última película de Invisibles. Pero al volver, sí, o sea, 2 días después de volver, estoy colaborando en el canal con el que yo colaboraba, que es Universal, y aquí es Calle 13, que era terror. Este es terror, otro era cine. Entonces era como que a veces me parece que la vida me ha educado para ser quien soy, ¿no? Como decía Janet, ¿sabes? Que eran como experiencias en las que yo podía ver las distintas caras, ¿no? Los distintos mundos. ¿Sabes? Ver cómo las historias que yo escuchaba reales aquí se consumían de otra forma, ¿no? ¿Qué le pasa a esta sociedad para consumir historias de terror, por ejemplo? ¿Qué pasa aquí? Porque yo estoy escuchando esto hace 2 días como algo real, lo que están viendo en este festival. Y por otro lado, los sabios, las sabias, ¿no? O sea, algunas de estas personas reconocidas por esta sabiduría ancestral
me abrieron sus puertas, me invitaron, yo llamé a sus puertas, esto es lo primero, yo llamé a sus puertas con una intención de primero tener y luego expandir estos saberes. Pues entonces es como, ahora que he hecho el camino, ¿sabes? Que estoy haciendo el camino y que mi camino yo siento que es dar ahora, ¿no? Que es expandir, que es publicar mis libros, hacer mis pelis, sí, nutrir a otra gente. Sé que todo esto forma parte de un aprendizaje. Lo veo así, ¿sabes? Es también mi decisión. Tú eres nacida en un pueblo muy pequeño que a día de hoy creo que tiene unos 200 y poco habitantes, que es Nava de Burgos, en Ribera del Duero, ¿no? Me gustaría, o sea, cómo tus orígenes, ¿no? Realmente no condicionan que seas una trotamundos, una persona pues que por lo que vemos o lo que he buscado, ¿no? Pues has sido muy viajera y igual has necesitado hacer estos saltos de cruzar charcos, irte a culturas muy alejadas de la nuestra, pues para encontrar respuestas. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es tu primer viaje? Mira, yo soy de un pueblo muy pequeño, pero crecí más bien en un sitio, o sea, mi madre llevaba una pensión, un restaurante, donde venía mucha gente. Entonces, yo un bar de carretera, ¿sí? En ese pueblo de 200 habitantes, tenía una habitación que daba a la carretera. Y desde esa habitación yo me salía, había un tejado pequeño, vamos, se ven las fotos, había un tejado pequeño y yo me salía ahí. Me sentaba en mi ventana y veía pasar a la gente. Pero no solo eso. Mi madre era muy especial. Eso lo heredé. Entonces venía tanta gente tan diferente, por ejemplo, todos los veranos venían arqueólogos, unos arqueólogos a casa. Eran como 10, 15 personas que excavaban. Y mi familia era humilde, pero yo los servía la comida. Yo a los 10 años, 8 años les servía la comida y escuchaba lo que hablaban. Escuchaba su mundo, escuchaba cómo hablaban del pasado, del futuro, de las noticias, de todo. Y yo quería estar ahí, quería tener ese mundo. Ellos viajaban mucho, había gente de muchas zonas, ¿no? Pero también había gente que venía a hacer sus tesis doctorales allí y se quedaban un tiempo, había médicos, había profesoras. Entonces yo crecí en un pueblo muy pequeño, pero mi universo desde muy pequeña era el mundo. Entonces yo lo que creo, ahora estoy empezando a escribir un poquito más sobre ese universo, pero desde la belleza, ¿no? Desde la riqueza que eso supuso para mí. Yo creo que eso me fue alimentando, porque yo sabía lo que había al otro lado, ¿sabes? Sabía que podía volar, podía volar. Qué bonito. Y por otro lado, los pueblos, la tierra, te da algo que es muy difícil que te dé la ciudad. O sea, el silencio de los grillos, el silencio de la noche bajo las estrellas, que esa era mi realidad. Sí me daba sed por aprender otros mundos, me daba tiempo para leer, yo estaba leyendo siempre, ¿sabes? O sea, a veces tenía una lucecita y se quemó mi mueble, ¿no? Porque me quedaba leyendo y leyendo. Pero por otro lado, ese silencio, estar en la tierra, en el campo, ese es mi hogar, ¿sí? Cuando yo estoy en la tierra, estoy en mi hogar. Y tú sabes que mis libros hablan primero de esto, ¿no? Total. Mira, te saco así como dos frases que he encontrado en algunas entrevistas que te han hecho, que dice que te gusta hacerte preguntas difíciles y encontrar respuestas imposibles. Y por eso dice que también viajas buscando esos lugares donde las mujeres te hablaran de otra forma de vivirse, de ser y de estar en la sociedad. O sea, hay como sí que es verdad que como tú ya has entrado con tu madre, ¿no? Por lo que leo en el viaje de las mujeres, hay 2 mujeres de tu linaje, pues que marcan tu vida, como es tu madre, una mujer muy especial, que aparte se va muy pronto, ¿no?, en tu vida, y luego pues tu abuela tejedora. La abuela Florentina es...
Florencia. Florencia. Exacto. Entonces, cuando tú te das cuenta de que ese linaje realmente pues, es tan importante en tu vida hoy, en tu realidad. No sé qué fue lo primero, ¿sí? No sé, yo supe que tenía que buscar saberes. O sea, que venía de una familia muy especial, mi madre era muy querida, pero también tenía muchísimo dolor dentro. Sí, entonces era su sabiduría, su belleza, su creatividad, ¿no? Que me educó, que me formó, que por un lado me dio las alas y por otro lado me dio la necesidad de buscar, ¿sí? Y mi abuela era una mujer era una mujer muy fuerte, o sea, era una mujer tejedora a la que muchas personas, hasta su año 101, en el que se fue después de mi madre, y se fue porque se fue mi madre, hablaban de su sabiduría, pero de su sabiduría muy terrenal y de su genio, ¿no? Y de su estar. Y ella tenía unos hábitos que vienen, no sé si eran conscientes o inconscientes, o sea, ella, el arte de tejer, que luego vi en las indígenas, lo llevaba dentro. O sea, yo veía en ella el arte de tejer, pero también ella me hablaba de otros mundos. Ella me enseñó, por ejemplo, a cuando iba a llover, ¿sabes? Cómo hablan las nubes, cómo habla la tierra, ¿no? Y ella me daba consejos a veces, ¿no? De sé libre, mantén tu libertad, haz lo que quieras con tu vida, eso sí, tu tierra tiene que estar muy bien puesta, ¿no? O sea, gánate esa tierra. Y esto me influyó, ella vivía gran parte del tiempo en la casa con mi madre, ¿no? No todo el tiempo. Entonces, para mí mi abuela, bueno, para mí fue una matriarca. De otra forma, en Castilla, ¿sí? En Castilla con todo el patriarcado, ¿sí? Y lo mismo, yo vengo de ese linaje. Pero cuando sentí ese dolor ancestral femenino, lo sentí en mí, lo sentí a mi alrededor, sentí la pérdida de poder, ¿sí? El significado de la pérdida de poder. Y lo viví, porque partí del poder, ¿sí? Partí de ese linaje y vi cómo todo se iba desapareciendo por una supuesta depresión. Y digo supuesta depresión. Intermitente. Y yo sabía ese dolor en mí, lo sabía también. Entonces se abrió, ¿sabes? Yo sabía que tenía que hacer esa búsqueda y de pronto se abrió, ¿qué quiere decir? Te lo cuento, lo puedes contar tú, ¿no? Porque está en mi libro y está contado. O sea, como periodista realmente he tenido y tengo acceso a muchos sitios que a veces responden, ¿no? O sea, yo sueño, y el periodismo hasta ahora me ha ofrecido la posibilidad de hacerlo, en realidad, ¿no? Y soñar o sea, ¿dónde hay algo diferente, ¿no? Después de Irak, yo creo que eso fue después de los indígenas, ¿no? Como de pronto conozco un lugar donde algo fue diferente. Se manifiesta, ¿no? Lo veo, tengo la capacidad de verlo, porque eso está ahí, para todo el mundo, no hay que irse muy lejos. Yo me fui lejos para ver algo que está cerca, solo que hay que cambiar la mirada. Y eso sí es un trabajo. De eso sí que me gustaría hablar un poco, ¿no? Porque después de cuando hiciste estos viajes pues, en sitios de guerra, regresas a Madrid y colaboras con revistas como Geo, ¿no? Y haces una serie de reportajes justo que te llevan a recorrer pues, esos pueblos autóctonos españoles, ¿no? Donde entras en contacto con los abuelos. Entonces, me gustaría un poco que me dieras así voz antes, ¿no? Que al final se materializa en La voz de los sabios, ¿no? En el 2013. ¿Cómo es esta conexión con este legado de los abuelos que a veces, por desgracia, pues son los ignorados, ¿no? Que acaban pues, en residencias, que ya no viven con nosotros porque al final son un lastre? Y a mí es realmente un aspecto de nuestra sociedad que me duele profundamente y lo veo, ¿no? Lo veo y me gusta cómo tú conectas con ese dolor y esa pérdida pues, de conocimiento ancestral
que al final tu linaje es el que te lo pasa. Mira, hay dos lados. Por un lado, yo soy doctora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tenía abuelos, ¿sí? Y una tierra, tengo una tierra en la que crecí. Y yo sabía que ahí había sabiduría, ¿sí? Sabía, diferente. Es otro paradigma, otra forma. Cuando vine a Madrid y me hice doctora y, y por mi doctorado, pero también por mis lecturas, mis viajes, resulta que era una persona interesante también desde la academia, ¿sí? Yo me daba cuenta que la academia ignoraba en gran medida todo eso que yo sabía que tenía saberes muy importantes. Entonces, dentro de mí ya, antes de encontrar la forma, había como, yo me sentía en deuda con mi linaje, en deuda porque yo me había ido al otro lado, ¿sí? O sea, porque yo soy una mujer de la tierra, mi gente trabaja la tierra, ¿sí? Mi abuela trabaja la tierra, me enseñó a leer el cielo, mis abuelas trabajaban la tierra, mis abuelos, yo vengo de ahí y eso tiene todos mis respetos. Sin embargo, en el mundo donde yo estaba eso no era importante, eran importantes otras cosas, eso era anecdótico como mucho. Incluso era tan anecdótico que era casi mejor estar en silencio sobre la procedencia, porque a lo mejor me quitaba puntos y me los quitaba. Al principio, digo, solo al principio. Cuando yo me empoderé todo cambió, cuando empecé a escribir de esto, ¿no? Pero ahí vino, ¿no? En Geo me dieron la oportunidad, o sea, el director de Geo, David Corral, vio lo que yo escribía, vio cómo escribía y, y me abrió el mundo en realidad, ¿no? O sea, quiero que escribas. Sí, no que en otras revistas pedían datos solo. Aquí quiero que escribas, que te lances, que escuches, que seas. Y en la serie Provincias, que hacía junto con Evolución, yo lo que hacía, me proponía una provincia, no me decían lo que tenía que hacer, ¿sí? Yo iba donde me pedía el corazón, no leía sobre esa provincia al principio, ¿sí? Me dejaba llevar. O sea, iba a un pueblo y allí, por ejemplo, recuerdo Formentera, que me encantó. Llegué allí y me fui al ayuntamiento y dije, busco el sabio, la sabia de aquí, porque era pequeño, Formentera es pequeño. ¿Quién queda que tenga los saberes antiguos, los saberes de trabajar la tierra, el aire, el mar? ¿Quién los tiene? Entonces el señor que estaba en el ayuntamiento, porque era un señor, me dice, está este señor que está, es el último molinero de las islas, está a la otra punta de la isla. Y yo recuerdo que cogí un taxi y me fui a la otra punta de la isla y pasé el día con el señor, con los últimos molineros, que tenían muchísimos saberes de la tierra, del agua, de la lluvia. Y así, en cada una de las provincias, ahí me di cuenta de que muchos de ellos y de ellas sabían que eran los últimos y que con ellos se iba un saber que nos había permitido sobrevivir. ¿Sí? Él, por ejemplo, este hombre, pero me pasó lo mismo en el Hierro, me pasó lo mismo en Tenerife. Ellos sabían que tenían que escribirlo, que tenían que dar ese saber. Sabían que sus nietos ya no lo estaban recibiendo, ¿sí? Y que si no lo escribían, nadie podría arreglar los molinos, por ejemplo, en Formentera. Y este hombre me enseñó su libro, el libro con los saberes, con instrucciones, para que los que vinieran detrás pudieran arreglar los molinos. Porque la gente en Baleares le buscaba a él, que ya estaba jubilado, para arreglar los molinos ancestrales. Y así, con el agua en Almería, con muchos sitios. Entonces yo vi esto, ¿no? Vi y ellos me dijeron, y ellas a veces, cuando nosotros nos vayamos, esto se acabó. Y nosotros hemos visto mucho, me repetían, hemos visto mucho y sabemos lo que es la guerra. Sabemos que hay un tiempo en el que es posible que se pierda, que si confiáis solo en la tecnología, que si confiáis solo en este mundo que tenéis, y hablaban desde otro lado, ¿no? Marchándose, se puede acabar todo. Y son miles de años de evolución. Yo había trabajo en evolución y sabía que lo que decían tenía sentido.
Y eran personas de la tierra, personas humildes, llenas de saberes y llenas de sabiduría. Así es que ahí empecé, al principio fue como, yo necesitaba hacerlo por ellos y por el futuro. Sí. Sí, era como buscando dinero para poder hacerlo, ¿sabes? Para plantar mi semilla, ¿sabes? De hasta aquí llego, que venga más gente detrás. Entonces, bueno, pues fueron fundaciones, ¿no? Que financiaron 2 proyectos, empecé a mover una serie documental que jamás salió, pero estuve años moviendo aquello. No importa porque hay gente que ha hecho eso después. Lo han hecho, han recuperado, han hecho un montón de entrevistas y eso está hecho. Has dicho dos cosas que son bastante importantes en lo que he leído en el libro, ¿no? Una es cuando dices que tienes un sueño, una idea. O sea, ves la mente como una creadora pues de una ilusión que en el fondo también es un sueño que te nace del corazón. Y luego me ha gustado que como la vida, no sé si te conduce, porque es cierto que la vida nos regala esas sincronías, ¿no? En que aparece pues una persona que te hace de falca, ¿no? Y te empuja a lo que es tu destino. Pero luego también está la parte esta de que tú eres muy tierra, o sea, tú tienes un sueño, muy bien, una cosa muy etérea, pero luego está la parte de la convicción, del llamar puertas y del creer en una misma, ¿no? Esa parte creo que también es uno de los legados que tú honras y agradeces pues, de estas abuelas sabias que nos recuerdan, ¿no? A cómo confiar en nosotras mismas y en empoderarnos de nuevo. Sí, mira, esto está siendo realmente y sigue siendo un aprendizaje, ¿no? Porque con cada una de esas ideas que nacen, yo me encuentro, y más con los universos en los que yo narro, sí que empiezo contando en libros, luego empiezo a crear audiovisual, ¿sí? A ayudar a otra gente eh, es casi como un viaje de confianza y de empoderamiento. ¿Qué quiere decir? Vienen gente de todo tipo, ¿sí? Yo me encuentro con gente de todo tipo, con gente que, o sea, a veces hay gente que se ha apoderado de lo que yo hacía. Hay gente que ha intentado apoderarse, ¿no? Y ha sido como una lucha y me ha hecho pasarlo mal. Y luego hay gente que ayuda. Entonces bueno, o sea, yo siento que también, ¿no? En mí siento que es un viaje de la heroína, ¿sí? O sea, en el que tienes que desarrollar tu instinto, tu olfato, como cuento en algunas de mis historias. Tu instinto, tu olfato, confiar en la vida también, ¿no? O sea, porque yo hay veces que he roto contratos y otras veces pienso, ¿por qué hice esto, no? No lo tenía claro, no sabía en ese momento, hice bien, hice mal, o al revés, ¿no? Que he hecho posible abrir puertas a otra gente o a mí misma. No sé, ahora veo eh, que el legado de mi abuela está también fuerte, ¿no? Es decir, a mi abuela le costó mucho vivir, alimentar a sus hijos, todo esto, ¿no? Pero ahí está, luchó. Y bueno, mis hijos también son mis ideas, ¿sí? Mis ideas no son solo mías. O sea, cuando creo, mira, el otro día, ¿no? Una productora quería hacer algo muy específico para sacar dinero, mucho dinero con una de mis trabajos. Y eso está súper bien. La cuestión es cómo, ¿no? Ella veía una forma que a mí me distorsionaba. Y yo por las noches, o sea, veía que podía ser, veía que ella me parecía bonita, pero yo sentía distorsión, sentía distorsión. Pero también es como, si esto lo hago a mí, si hago que sea como mi reflejo va a cambiar, si dejo que sea su reflejo con esa intención, me voy a ir, me voy a romper. Y, y tuve que gritar, ¿sí? Esto me ha costado mucho. En mi libro cuento, ¿no? Me costaba expresarme, pero tuve que gritar y decir, tienes que hacer tus deberes, tienes que ver qué quieres, y si quieres esto no es conmigo, no, ve, sigue tu camino, no es conmigo. Entonces, yo creo que la vida te trae. O sea, creo que lo que enseñan las abuelas
que es la magia también, ¿no? Que la magia está en el día a día, en las cosas más triviales, más sencillas, pero que esa magia hay que currársela, hay que llamar a puertas, hay que poner tierra, hay que confiar. Ya. Cuando hablas de este grito, ¿no? Me sorprende y me llega, supongo que a cualquier lector que profundice pues, en tus novelas, ese desnudo, ¿no? Que tú eres tan generosa y justamente, ¿no? Cuando me imagino que las abuelas abren su corazón, es lo que tú haces en tus novelas. Realmente vemos pues, que tú llegas de Madrid y tienes pues, una crisis de ansiedad, que hay un tema alimentario, que hay algún desengaño amoroso, que hay un tema con una cosa tan tonta pero que dice tanto, ¿no? Que no te permites comer chocolate. A mí esto me llega como mujer porque seguramente muchas nos identificamos en procesos que igual el chocolate es una pequeña, ¿no? una pequeña hojita de una negación y de una autolesión que Ahora tomo chocolate, he de decir, me ahora encanta el chocolate, lo tomo todos los días. te lo quería preguntar. Sí. Pero es así, ¿no? O sea, seguramente tú como mujer, ya como estudiosa, pero sobre todo pues como mujer que ha buceado, ¿no? En las puertas que has necesitado llamar, en las experiencias cara a cara, pues te has dado cuenta que la mujer lleva todo un bagaje de, ¡guau!, que históricamente pues la llevamos consciente, inconsciente, por linaje cultural, o sea, un montón de cosas que realmente sí que tenemos el poder y como dice el Dalai Lama, la mujer salvará al mundo, pero, pero ostras, tenemos mucho trabajo que hacer. Sí. Creo que hablaba de esto al principio, ¿no? O sea, son las dos caras. Yo lo hice y lo sigo haciendo. Y exploré como todos los caminos que se me abrieron porque también soy muy sensible. O sea, soy hipersensible. Pero yo creo que aunque no lo seas, lo notas, ¿sí? Finalmente, o sea, yo puedo notar el principio. Cuando algo va mal, yo noto el principio. Pero si tú no eres tan sensible, vas a notar la tercera parte, ¿no? En el tercer nivel y va a venir más fuerte. Entonces, las mujeres tenemos la responsabilidad de sanar el mundo, ¿no? De coger la siguiente parte para nosotras y para ellos, ¿sí? Pero para hacer eso, no solo la responsabilidad y la sabiduría, para hacer eso tenemos que hacer un grandísimo trabajo porque tenemos muchísimo dolor. ¿Sí? El patriarcado es para mujeres y para hombres, lo femenino es el dolor al corazón. Pero eso lo he descubierto después de hacer un grandísimo viaje. Primero era yo, ¿sí? Mi linaje, mi gente, mis mujeres, ¿no? Mis amigas, su dolor. ¿Qué pasa aquí? Las amigas que me han acompañado durante toda la carrera, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué sus ojos ya no brillan? ¿Por qué hay dolor ahí dentro? ¿Qué se ha roto? Descubrí lo que se había roto por mí misma, por las abuelas, ¿no? Por ese... encontré a las abuelas, ¿no? Encontré los saberes ancestrales, que quiere decir, desde culturas ancestrales donde las mujeres tenían poder, hasta culturas de hoy, donde las mujeres se les enseña, ¿sí?, a conocer su cuerpo. El cuerpo, lo primero, la tierra, lo primero, ¿sí? Somos cuerpo. Y desde ahí nos curamos, desde ahí nos conocemos. Y el cuerpo de la mujer tiene algo que es la hostia. Tiene algo muy poderoso y es el útero. ¿Sí? ¿Y por qué es muy poderoso? Bueno, pues por muchas cosas. Obviamente da vida, es la máquina de la vida, pero obviamente está unido a todo el entorno, está unido a la tierra y a sus ciclos, está unido a la luna y a sus ciclos, está unido al agua. Entonces, el cuerpo de la mujer, a mí, a ti, a todas las mujeres, nos coloca en la tierra, nos coloca en la realidad. Sí, nos podemos ir, pero ve al cuerpo. El cuerpo te va a contar qué, cómo, hacia dónde, todo, lo tiene todo. Y lo bueno es que durante muchos años esto se ocultó, ¿sí? Estos saberes se olvidaron en nuestra cultura, ¿sí? En nuestra cultura patriarcal, todo lo relacionado con lo femenino se ocultó. Los cuentos de las mujeres, los cuentos que nacían
para educar a las niñas, para que las niñas supieran cómo leer, cómo leerse, cómo hacerse cada vez más fuerte. En mi libro hablo, ¿no? O sea, de ese mapa del tesoro, ¿no? Pues hay cuentos desde el principio. El primer cuento que se conserva escrito es un cuento que es un mapa del tesoro. Sí, hay mapas del tesoro en todas las culturas. Mapas del tesoro quiere decir formas míticas de representar verdades internas que tienen que ver con el cuerpo y que tienen que ver con la mente. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo son hormonas, ¿sí? Y los tiempos vitales, los tiempos en conexión con la tierra, eso es igual a una serie de movimientos físicos y psíquicos, ¿sí? Y emocionales. Entonces, si no sabes esto, hay algo que te falla, a no ser que estés plenamente en tu centro. Y eso quiere decir, en tu cuerpo todo el tiempo y seas como, desde la emoción, no dejes que nada se corrompa dentro de ti, que es posible, o estés muy conectada, aunque no lo sepas, estás conectada a tu cuerpo, a tu entorno, a esa tierra. Pero si te desconectas y no tienes esas herramientas que se enseñan en las culturas ancestrales, nosotras también tenemos esa cultura, no lo tienes, te pierdes, porque vas por otro lado, porque nuestra cultura durante miles de años han sido los hombres que no tienen eso, que no tienen el cuerpo, que no tienen esa conexión, los que han dado su visión del mundo, su visión del cuerpo, su visión de nuestra vida. Y esto, al margen de las intenciones, ¿sí? Eso genera, ¿no?, en la mujer, en cada una de nosotras, una desmemoria y un dolor, simplemente por ir en contra de tu esencia, ¿sí? Solo desde ahí, qué sencillo. Y aparte también, ¿no? Entre mujeres muchas veces no hay el círculo de mujeres en que nos sintamos arropadas, ayudadas, amadas, ¿no? Sí que es verdad que al menos yo sí que voy viendo pues muchísimas iniciativas y aparte la tecnología tiene esta doble lectura, ¿no? Es una herramienta súper buena para llegar donde sea a una velocidad muy rápida, a un ritmo visual, ¿no? Y justamente por eso, gracias a esto, pues estamos conectadas y se pasa el conocimiento rápido. Pero a la vez, pues es verdad que también venimos de que la mujer pues ha sido mala amiga de la mujer, ¿no? Más bien hemos sido malas amigas. Y claro, esto, ¿cómo lo sanamos? ¿Cómo nos reencontramos? Pues tan sencillo como haciéndolo. ¿Qué quiere decir esto? Para mí hay dos caras. Una, esa imagen pasa por el patriarcado, ¿sí? Muchísimas mujeres, todas de nuestra generación, 99%, que todo nuestro sentir, todo nuestro ver pasa por el patriarcado. O sea, nos hemos alejado del corazón en un tiempo de nuestra vida, del corazón y sobre todo del cuerpo, ¿sí? O sea, lo femenino en nuestra forma no entraba, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estábamos en contra del patriarcado e identificábamos esa forma, ¿sí? Nos confundimos. Pero, ¿cómo se cura esto? O sea, uniéndonos. Es tan fácil como eso. O sea, tú únete con tu vecina, con tu amiga y háblale de ti, háblale de tu verdad, ¿sí? O sea, háblale de tus ciclos. Lo más poderoso de esto es que cuando sabes, todo cambia. O sea, no necesita, no es algo complejo, es algo muy sencillo. Sí, esto te lo quería comentar, que parece que a veces hablamos de temas que son muy densos, pero que la solución es muy simple. Simple. Tan simple como empieza a hablar con tu madre si ya has sanado esa herida, porque normalmente la herida femenina pasa por un conflicto con la madre, ¿sí? Con tu linaje. Pregúntale, pero directamente. ¿Sí? Sin el patriarcado lo que hace es ocultar todos los procesos femeninos. ¿Sabes? El parto es maravilloso. No, habla. Si tienes hijos, de cómo te has sentido, de ese tiempo en el que estabas sin brújula. ¿Qué ha pasado? Eso son hormonas y le ha pasado a tu vecina, le ha pasado a la de enfrente. Y por mucho que se maquille y te cuente otra historia,
que es la historia que todo el mundo cuenta, dentro de ella está la verdad. Entonces, en todas las culturas, en la nuestra también, ¿sabes? Mi abuela me hablaba de sus vecinas, ¿sí? La vecina de enfrente era su mejor amiga y pasaban, vamos, esto yo lo he visto, ¿no? O sea, en verano se sentaban por la noche todas y hacían ganchillo todas juntas. Y ese era el tiempo para hablar, Claro. ¿sí? Sí, sí. Entonces es tiempo de hacer eso. Hay muchos niveles de círculos. Yo he formado parte de muchos tipos de círculos, círculos con más, menos dolor, círculos más espirituales, círculos más terrenales, y creo que todos tienen mucho que aportar, pero empieza por el más terrenal, ¿sí? Sin identificar con otras culturas que a lo mejor no tienen que ver contigo. El terrenal es, hay luna llena. Sí, en muchas culturas los masái se reúnen en torno a la luna. Pues este día, mis amigas, aunque no se conozcan entre ellas, hoy que es luna llena me junto con mis amigas. Y les voy a proponer hablar de cómo se sintieron con su primera menstruación. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintieron? Y vamos a ver si nos encontramos otra vez. Qué bonito. De esto también te quería preguntar, ¿no? Que leyendo libros, asistiendo a cursos, a seminarios y tal, al final te das cuenta que todo pasa por la experiencia y que sin experiencia, pues seguimos aquí, ¿no? En esa mente directora de orquesta, pero que tiene que pasar justamente por el cuerpo, que es la herramienta. Todo. Bueno, es el patriarcado es mente, ¿sí? Y el punto de partida es ese. Y hay que conectar con el cuerpo. O sea, todo lo que tú puedas leer, que está súper bien, yo soy escritora, tienes que pasarlo por ti. Y tú saber, ¿sí? La conexión, lo que tú has descubierto en mi libro te está hablando a ti. Te está hablando a ti para que tú hagas tu viaje, no para que te quedes con el mío. Sé, muchas mujeres me están escribiendo, me están llamando y me están diciendo que el viaje que están leyendo, el viaje de las mujeres, es su viaje, ¿sí? Es curiosísimo porque no te conozco, pero es que lo que cuentas es que es lo que me ha pasado a mí. Me mandan algunas, ¿no?, fotografías de uno de los capítulos, ¿no?, diciendo esto es otra de otro, ¿sí? Experiencia. Y no tienes por qué hacer grandes experiencias. Yo vengo de una historia personal muy concreta, ¿sí? En la que a mí la vida me ha pedido hacer estos viajes largos, ir a estos sitios recónditos, encontrar a estas mujeres y a estos hombres también. Pero el viaje, o sea, el final de mi viaje, lo que yo he descubierto es que todo podría haberlo hecho en mi pequeño mundo. No era mi viaje hacerlo en mi pequeño mundo, pero puede ser el de cualquier mujer, primero por lo que te he dicho de que hay más dolor y tenemos la herramienta, que es el cuerpo, y hombre también, porque el viaje de ir de la cabeza del patriarcado al corazón es de todos y de todas. Y aparte también hay una frase que decimos, ¿no?, entre las mujeres, y también es para hombres, no solo para mujeres, pero que cuando una mujer habla, sanamos todas. O sea, a ti te veo como la exploradora, pues mira, porque eres así, te surgió y se dieron las oportunidades, pues vas a la otra punta del mundo y haces esas exploraciones, ¿no? Con tu don de la palabra y de la escritura y la imaginación, pues lo trasladas a una novela, pero al final es un viaje que hacemos todas, porque justo nos resuena, ¿no?, en nuestro interior. Al final del libro vemos pues una serie de círculos en los cuales tú has intentado sintetizar ese viaje de las mujeres como herramienta, pues eso, muy sintética. Me ha gustado muchísimo, justo por lo mismo, por esa generosidad y esa voluntad que traspúa en todo el libro de hacerlo fácil, hacerlo sencillo para que no haya duda, ¿no? Nadie pueda, ostras, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo hago? No, es que hay frases, reconocimiento a personas importantes de la historia, cosas personales, anécdotas. Es que en un punto u otro te ves reflejada. Muchas gracias. Esa es la intención. Y
el mapa del tesoro, que le llamo, pero el mapa del tesoro porque es una forma mítica y los mitos cuentan cosas muy fáciles y muy sencillas, ¿sí? Ujú, Eh, para contar el viaje que hacemos todas, ¿no? Que está los círculos, ten en cuenta que yo soy guionista y que sé como de formación, como cómo se cuenta una historia, y la historia se cuenta a través, dicen, del viaje del héroe. Sí, eso está en el libro. Pero yo lo que he visto es que esa es una parte de la historia. Entonces, las abuelas, por ejemplo, la abuela Margarita, habla de los círculos de vida. ujú, Lo chulo para mí es que para esto vino, yo decía, ¿cómo puedo contar, no todo esto, pero cómo puedo dar las claves a alguien que decida, o sea, que no lea todo el libro y necesite esto? O sea, ¿cómo puedo hacer que las mujeres y los hombres se pasen esta información? Porque esto es importante, saber que tu vida te la puedes plantear en círculos y que la clave está no en escaparte. No te vayas, no te escapes, ve hacia adentro. ¿Sabes? Esas claves que son como importantísimas, ¿cómo lo puedo contar? ujú, Entonces, bueno, pues yo tenía esto, que es la semilla de vida, dije, uff, qué forma de contarlo, ¿no? Qué forma de contarlo, pero había como, tenía un poco de inseguridad. ¿Por qué? Perdón, por el viaje de la tejedora, por la tejedora de vidas, vi que había muchas mujeres que estaban leyendo mis libros, ¿sí? Que en el caso de la tejedora de vidas se están pasando, se lo están pasando algunos capítulos por WhatsApp, ¿no? O sea, y esto yo siento que es una responsabilidad también, ¿no? Y yo estaba con la preocupación y con la certeza de que este mapa del tesoro se va a pasar. Se va a ujú. pasar de mujer a mujer, de mujer a hombre, lo van a mirar las empresas. No sé, con tiempo, no sé cuánto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy útil y porque es obvio, es de cajón. Pero yo decía, ay, sí, o sea, está claro, yo lo veo claro, pero y ese día me llamó una abuela, que es la abuela Pilar, que parte de mis libros yo hablo de ella, y me dijo, oye, estás en Madrid, mira, que es que va la abuela Margarita, ¿y por qué no la llevas al aeropuerto? Y yo, encantadísima, es la primera vez que la abuela Pilar me llama para llevar a la abuela Margarita al aeropuerto. A mí, que no soy un crack en el arte de la conducción. Y yo pensé, aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Voy a ver qué cuenta la abuela Margarita sobre las etapas de la vida, los círculos de la vida, porque no lo sabía. Yo la conocía a ella. La conocía de la casa de la abuela Pilar, nos habíamos encontrado ahí, le había entrevistado. Esto está en otro libro, La voz de los sabios. Y entre etapas de la vida. Dios, es exactamente lo que estoy contando, porque lo dicen ellas, las abuelas, pero es que ella lo cuenta muy bien. Ujú. Habla de los círculos de vida, ¿no? De cómo se encuentran, de los ritos, y fue como la confirmación, ¿sí? O sea, yo sabía lo que estaba contando, pero me quedaba la duda, ¿sí? Y fue como la confirmación. Qué Linda, ¿no? bien. Bonita, de, mira, bien, círculos de vida. Claro, es que son círculos de vida. Invita a todo el mundo a que vea este esquema, ¿no? Ujú. Para ir terminando, porque si no nos van a cerrar, tengo Sí. dos preguntas. Una es si después de este gran viaje de tú como heroína, te sientes en paz a pesar de el dolor con que has tenido que enfrentarte. Sí, o sea, he llorado mucho. Eh, de las páginas que hay, probablemente haya quitado unas 250, ¿sí? Eh, pero yo sabía que estaba renaciendo, o sea, que era parte de esa mariposa que estaba Mm, creándome. Y el final del libro en el que hablo de soy un ave fénix, ¿sí? Eh, es tal cual. Sí, y ese ave fénix y esa mariposa de la que hablo y ese pico de águila, eh, soy yo, ahora, ¿no? Entonces, para mí este libro ha sido un regalísimo. He llorado muchísimo, he reído también, ¿sabes? Escribir es volver, pero, pero estoy muy agradecida mm. a haberlo hecho.
Yo también me siento profundamente agradecida de este rato que me has compartido, con esta, repito, generosidad, esta abertura de corazón y pues te deseo lo mejor y hasta pronto. Muchísimas gracias, Gemma. Muchísima suerte. Igualmente. Un besazo. Un beso, chao.